en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente, como todos los jueves, a las 21 horas con nuestro programa Aquí y Ahora Salud. Como habíamos anunciado previamente durante esta semana, vamos a charlar sobre obesidad y nutrición. Hemos invitado para ello, tengo el gusto de presentarlos acá con nosotros, están la doctora Violeta Casale. Ella es médica, especialista en medicina interna, clínica médica y especialista en nutrición. Y el doctor Pablo Vega, especialista en medicina general, terapista, en nuestra terapia intensiva del hospital, y que trabaja junto con Violeta en el programa de obesidad de la clínica en la que ellos trabajan. Bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que gracias por invitarnos. Un buen momento. Bueno, en principio me gustaría que comencemos por definir a qué llamamos obesidad. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene sobrepeso o un paciente es obeso? ¿En qué se fijan ustedes y cómo hacen el diagnóstico? Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica, sus causas son múltiples y es multifactorial. No es algo que se puede heredar, pero no es algo que sea transmisible. Es una enfermedad que va a traer a la larga problemas para la salud de la persona y que se caracteriza por la acumulación de grasa en el tejido adiposo en el organismo. Para eso nosotros nos guiamos siempre es una tabla muy sencilla que es el índice de masa corporal, que se basa en ver el peso y la talla de la persona. De acuerdo a eso vos haces una tabla y pones peso sobre la talla al cuadrado. El peso en kilos y la talla, la altura, en metros. O sea, una persona de 90 kilos y que mide a lo mejor 1,80 m, eso es lo que le multiplicás. 90 dividido el resultado del peso a la talla, de la talla al cuadrado. Y eso te va a dar un valor que cuando ese valor se sitúa por encima de 30, estamos hablando de obesidad. Y después vamos a tener distintos tipos, que por ahí después ya lo vamos a ir hablando, pero es obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Y el tema de la obesidad viene acompañado de todo lo que puede traer después. Su asociación con diabetes, con hipertensión, con algunos tipos de cánceres. Y ese cálculo que ustedes hacen para definir obesidad, que vos decís que tiene que estar en más de 30, ¿hay un valor límite inferior que no se considere normal? Claro, el índice de masa corporal es una herramienta que nos sirve a nosotros también para manejarnos entre médicos, o es una herramienta que se usa a nivel mundial. Lo normal, decía Pablo, es entre 18.5 y 24.9. Los valores que están por debajo es bajo peso, habla de desnutrición. Entonces es una herramienta que sirve para las enfermedades por déficit como para las enfermedades por exceso. Y el límite de 30 es una convención también internacional. Más de 30 es obesidad. Y eso también le da a los pacientes un tratamiento, pautas terapéuticas o de tratamiento distintas que a los pacientes con sobrepeso o a los normales. ¿A qué le llaman sobrepeso? Sobrepeso son los pacientes que tienen entre 24.9, entre 25 y 30. Claro. ¿Sí? Son esos pacientes que tienen unos kilitos por encima de lo normal, por encima de su peso saludable. A estos pacientes son los que, con algunas modificaciones de su estilo de vida, incentivándolos a que hagan actividad física, es muy probable que respondan y que sean exitosos en su tratamiento. ¿Sí? Estos pacientes son los distintos. La definición de obesidad que Pablo decía es una enfermedad crónica, multifactorial. Esto generalmente es una consulta más de tipo estética. Nuestros pacientes hoy en día obesos no consultan por un problema estético, consultan más por todas las comorbilidades, por todas las enfermedades asociadas que tienen. Bien. Y tiene por ahí sus falencias, por ejemplo. Si vos agarras una persona que tiene un índice de masa corporal que le da 32, pero es un físico-culturista, Claro. No es un paciente obeso, porque en realidad ese exceso, por decirlo así, de kilos que tiene,
son de masa magra, Sí, no son de sobreestimado. grasa. Entonces, en ese sentido, creo que hay algunas pequeñas... Y después en los niños no lo podemos utilizar, nos tenemos que guiar por otro tipo de tablas, pero la única falencia que le vemos es esa. O sea, de cualquier manera, ese paciente que está con mucha masa muscular no es el que va a consultar por obesidad. Bien. Y tiene algo Claro. que ver, por ejemplo, también la edad. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente de entre 45 y 50 años y tienen un índice de masa corporal, como llaman ustedes, entre 20, 25, 26, y después tienen otro paciente que tiene 70, 75 años, está entre 27 y 28. ¿Es muy importante que la edad, van a ser más estrictos, menos estrictos en el diagnóstico, o cómo se manejan? Sí, porque las pautas que dicen, primero, por ejemplo, en los ancianos o las pacientes mayores de 65 años, ya el índice de masa corporal ya no sirve, en realidad se modifica, no son estos valores los habituales, sino que los valores para considerarlo obeso son un poquito más altos. Y el otro tema es que hay evidencias que muestran que todos los pacientes, por ejemplo, con índice de masa corporal más de 30 y que no fumen, tienen una expectativa, ya el hecho de ser obeso tiene una expectativa de vida menor, 6 a 7 años menos que una persona que tenga un peso normal, un peso saludable, que no fume. Entonces ya es hasta un indicador predictivo de riesgo, digamos. Entonces en eso el hecho de que tenga las diferencias en las edades nos sirve para hacer hacer más hincapié en el tratamiento o buscar que los objetivos se cumplan. No sé si iba a eso destinado a la pregunta. Está bien. ¿Y qué tan importante es el problema de la obesidad en la comunidad en general? Es muy importante, creo yo. Yo creo que por suerte es un tema del que se habla mucho, del sobrepeso y la obesidad. Demasiado, hasta debe tener alguna connotación comercial, pero se habla demasiado y eso creo que nos sirve porque tanto a nivel nacional, a nivel internacional, hay muchos estudios bien realizados en nuestro país, hay un montón de datos, está el estudio de los factores de riesgo, las GENI, que son los estudios de nutrición y salud. Estos son los últimos estudios, a lo mejor en nuestro país, que dicen que casi el 50% de nuestra población es obesa, o por lo menos tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces ya el 50% tiene problemas de exceso de peso. Entonces es una patología muy prevalente, es una patología muy frecuente en nuestro país. Creo que cada vez vemos más gente que viene y consulta por esto como un problema de salud. De salud, tal cual. Y no como una cuestión estética. Sí. Quizás antes, las consultas, antes me refiero hace un tiempo ya, la consulta era más por ahí de una cuestión estética y no con un grado de obesidad, sino a lo mejor de sobrepeso. Sí, Pero últimamente la gente viene y consulta porque le preocupa a ellos. Claro. No es que quizás los manda su médico ya, sino que ellos mismos se espontánea la interiorizan. consulta. Es espontáneo porque ven Es que espontáneo. ya tienen consecuencias asociadas al sobrepeso o problemas articulares, de diabetes, de Claro, hipertensión. justamente le iba a preguntar, la importancia de la obesidad en sí misma es una, y segundo, Claro. de las patologías Así es, asociadas. que sería bueno que ustedes nos comenten de cuáles son las patologías asociadas y cuál es la gravedad de las patologías asociadas a la obesidad. La obesidad en sí, ya, o sea, hoy en día es por sí misma considerada un factor de riesgo. Fundamentalmente para las enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con infartos, accidentes cerebrovasculares, trombosis de miembros inferiores, estamos hablando de trombosis venosas profundas de miembros inferiores que están asociadas muchas veces a obesidad. También tiene un alto índice de asociación con algunos cánceres, algunos tipos de cánceres, como pueden ser el de colon, el de mama, el de útero, y después, que es una consulta bastante frecuente, todos los problemas relacionados con las articulaciones. Consultan mucho y a partir de cierta edad empiezan a consultar más por ese problema, ya por dolores articulares, por artralgias de tobillos, de rodillas, de caderas. Después en la parte por ahí más estética, por decirlo así, está el tema de las estrías, que se asocian muchas veces a la obesidad, que pueden aparecer en los glúteos, en el abdomen, en la espalda muchas veces. Y también desde el punto de vista psicológico, hay un trastorno de la imagen corporal del paciente. A veces o se siente mucho más gordo de lo que en realidad está, o a veces siendo un paciente hiperobeso, se mira al espejo y siente que no se ve realmente gordo. Entonces eso es un trastorno de la imagen corporal que muchas veces en el grupo en el que estamos nosotros necesitamos la ayuda del psicólogo, de la psicóloga, muchas veces del psiquiatra para que nos ayude. También se asocia mucho a depresión. Hay muchos pacientes que esto les genera un trastorno y
y lo pone mal el hecho de estar con esta obesidad y a veces no poder hacer nada, lo deprime. Es una cosa que se asocia bastante. Estaba pensando por la cantidad de patología asociada y del abordaje terapéutico de este problema. Me imagino que la obesidad se aborda desde un grupo interdisciplinario que debe trabajar en conjunto, ¿es así? Y así es, sí. Y así lo dicen todas las pautas y las guías internacionales. O sea, lo que nosotros hacemos con Pablo, nosotros trabajamos en un programa que es del APROS, que es un programa que lo trajo a nuestra ciudad. Nosotros nos encargamos en la clínica desde mayo del 2013, más o menos. Exacto. Y también tratamos de hacer esto, lo que se hace en todo el mundo, que es hacer el tratamiento interdisciplinario. Nosotros trabajamos nosotros dos como médicos, hay 2 nutricionistas, que es la licenciada, de paso las nombramos, Mariana Gómez y Paula Marzón. Hay una psicóloga que es Valeria Zapey y una psiquiatra que es Lilian Casepis y un profe de educación física que es Nicolás Beñar. Lo que hacemos es tratar de modificar hábitos, modificar el estilo de vida, estimular la actividad física, tratar de modificar hábitos alimentarios y hacer un plan alimentario más o menos acorde. Es muy difícil hacer dieta y lo más difícil es mantenerla en el tiempo, creo. Con este programa que nosotros llevamos a cabo, vemos, a lo mejor tenemos la misma experiencia que tienen todos los profesionales que trabajan en esto, que la tasa de fracaso es importante, claro. Las deserciones. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿No? La deserción es muy alta. Claro, es desalentador en algunos momentos, pero en otros no, es muy lindo. A mí ayer me levantó en UPA una paciente festejando lo que había adelgazado, entonces en algunos momentos es lindo, pero sí. En general se sabe, por eso existen estos tratamientos alternativos que a lo mejor después los hablamos, que son los fármacos y la cirugía, existen y tienen sus indicaciones precisas, porque el tratamiento a lo largo del tiempo, con la modificación del estilo de vida, el plan alimentario, la actividad física, la psicoterapia, llega hasta un punto que el paciente desciende de peso y es muy probable que lo recupere. Dice más o menos que el 80% a los 5 años recupera el peso que perdió. Entonces, bueno, por eso nos quedamos sin estrategia o es empezar de nuevo. Muchas veces vienen con el chip de la cirugía. Sí, claro. así, en realidad muchas consulta. veces vienen a buscarnos para lograr, por intermedio del programa que nosotros llevamos a cabo, lograr acceder a la cirugía. Hay un montón de pacientes que eso es lo que siente, que por este medio va a llegar más rápidamente. Y hay un gran número de pacientes que también vienen con la negativa. Vienen con la negativa y ahí se encuentran con hacer este tratamiento al principio, que cuando les da frutos, sienten que la cirugía ya no es la única solución, claro. Que había otra solución. Y muchos de esos que vienen con la idea fija, por decirlo así, de la cirugía, cuando empiezan a ver logros, ahí ya lo piensan 2 veces. Claro. La cirugía. Nosotros les explicamos que la cirugía es un mecanismo más, pero si no logramos previamente un aprendizaje en cuanto a lograr una nueva alimentación, nuevos hábitos y transmitirlos también a su familia, si no logramos eso, hay una alta recidiva aún en pacientes operados. Aún sí. en pacientes operados. A raíz de lo que estás contando, me acuerdo yo una vez, porque vamos a hablar después, pero dentro de la evaluación prequirúrgica de los pacientes que van a cirugía, algún tipo de cirugía destinada a tratar la obesidad, siempre se le pide un ecocardiograma. Y ahí es donde yo me encuentro con algunos pacientes que están a punto de ser operados. Y me ha tocado atender una vez a una chica que cuando yo veo el diagnóstico, la llamo para que pase a hacer la ecografía, veo el diagnóstico prequirúrgico, obesidad. Entonces yo la veo y digo, esta chica se va a operar. Digo, no la veía gordita, la veía normal, digo, no habrá sido flaca, pero tampoco tenía parámetros. Entonces, bueno, le estoy haciendo el ecografía y digo, ¿vos te vas a operar? Y la verdad que ya no, doctor, me dice. Estoy haciendo todo porque yo empecé para operarme. Pero yo llevo bajado 43 kilos, 48 kilos, me había dicho, digo, y me dice, y ya me imagino que no te vas a operar. Y dice, y no, dice, ya ahora ya no me opero. Y es lo que vos estás contando, sí. ¿No? Que empezó todo el tratamiento, sí, ingresó al sistema para la cirugía y terminó no operándose. Nosotros tenemos en el programa una paciente específicamente que ha bajado 45 kilos. Y al principio le costó durante 6 meses que se sentía defraudada a veces porque no bajaba. No bajaba. Y a partir del 6.º mes
algo le pasó a ella que hizo que quizás se apegara más al tratamiento, empezara más con la actividad física y empezó a descender, a descender, a descender, y ella traía, su idea era la cirugía, y ahora que bajó 45 kilos dice, tampoco fue tan imposible, o sea, tampoco fue tan difícil hacer esto, y me acostumbré a hacerlo. Entonces ahora no sé si me quiero operar. Tal cual. No sé si me quiero operar. Y eso, bueno, es nos una da cuestión, satisfacción a nosotros Me también. imagino. Y el paciente, o sea, es una Sí. cuestión de voluntad, de mucha voluntad, pero tampoco tanto, porque no le podemos culpar al paciente que esta es su culpa que tenga este problema de sobrepeso o obesidad, creemos que no. Entonces es acompañarlo en este proceso, porque es una cuestión de motivación constante, de acompañarlo en este proceso, es de muchas caídas y de volvernos a levantar. Sí. Bueno, chicos, perdón que los interrumpa, me Sí. están pidiendo un corte, así que vamos a un corte y enseguida regresamos con el doctor Vega y la doctora Violeta Casale. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Sigue haciendo bien las cosas por nuestro pueblo, cumpliendo sueños que acompañan lo ya hecho, con esperanza, con amor, por San Francisco que lleva en su corazón. Sigo con Ignacio, intendente, trabajando por la gente en el camino de Martín. Sigue trabajando por los sueños de una ciudad que vive y no para de crecer. Sigo con Ignacio, intendente, trabajando por la gente. En San Francisco, con Ignacio García Aresca, sigamos bien. Lista A 540. Invité a Ignacio a debatir sobre los problemas de la ciudad, sobre la inseguridad, sobre las inundaciones, sobre la construcción de viviendas, para que la gente pueda elegir no por una foto, sino por las propuestas. Pero la respuesta fue negativa. Nosotros tenemos soluciones concretas para los problemas de los vecinos, porque el cambio ya comenzó. Este 5 de julio votá por un mejor San Francisco. Votá a Damián Peta Bernarte, intendente. Lista A 520. ¿Me consiguió los papeles que le pedí? El tema de la garantía es que... Permiso, soy Irma, la mamá. Mi hijo es un laburante, doy fe. Yo lo conozco, laburo con él. Yo era la maestra de Jorgito. Con la tarea me cumplía siempre. Yo lo veo pasar por la puerta del edificio todos los días a las 6 de la mañana. Yo lo conozco del club. Todos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso la ciudad te da la garantía y el préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Alquilar se puede. Si querés ir a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, ahora la garantía sos vos. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En junio no paramos de jugar y ganar con Telebingo. Esta semana salen sí o sí 210.000 pesos en efectivo y 3 bingos de oro que también pueden ser tuyos. Una BMW Amarok a la bolilla 40, otra Amarok a la 44 y un Jeep Patriot a la bolilla 40. Telebingo, comprá ya tu billete. Sábado 8 de agosto, en el gimnasio de Sociedad Esportiva Devoto. Sorteo de 500.000 pesos en efectivo. Correspondiente al pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Además, el show en vivo de El Toro Quevedo. Reserva tu entrada a 50 pesos, capacidad limitada. Participa del sorteo, pago anticipado de la gran promoción de Devoto.
Distribuidora Joe, temporada otoño-invierno de las marcas que vos ya conocés. Taverniti, Bando, Fullback, Ailit, Zero, Midway. Poné lindo a papá, lleva el mejor regalo y pagalo hasta en 12 cuotas con el plan Ahora 12. Distribuidora Joe, 25 de mayo 1888 y búscanos en Facebook. Bueno, continuamos charlando sobre obesidad, voy a hablar más lento. Nutrición y obesidad es nuestro tema de hoy. Seguimos charlando con la doctora Violeta Casale y el doctor Pablo Vega. Primero tengo un mensaje de la audiencia para la doctora Violeta. Le agradezco por atenderme, escucharme y alentarme. Te quiero mucho, Marcela Antonios. Bueno, así que muy bien, doctora. Terminamos el bloque anterior con un comentario tuyo, Viole, acerca de que el paciente no tiene la culpa de ser obeso. No se trata de echarle culpa a algo necesariamente, pero ¿por qué un paciente en líneas generales termina teniendo un problema de obesidad? A veces hay factores, como decíamos, es una enfermedad multifactorial. Y en esto, muchas veces vemos, por ejemplo, familias de obesos. Vos ves padre, madre, abuelos, muchas veces obesos. Y eso, hay cierto factor hereditario en todo eso. No solo una cuestión hereditaria, sino también de costumbres, hábitos culturales, sociales, socioeconómicos. Antes, o hace mucho tiempo, la obesidad era siempre asociada con en la Edad Media, por ejemplo, con una clase alta. Hoy en día estamos viendo muchos pacientes obesos también de clase baja que por motivos económicos terminan, por ejemplo, ingiriendo muchos hidratos de carbono, y eso entonces también tiene que ver con una cuestión sociopolítica, si lo queremos decir. La alimentación no está dada en lo que comemos en el día a día, sino también en las costumbres de cada familia. Hay algo de lo que llamamos que es el genotipo, el gen ahorrador, que se le llama, la teoría del genotipo ahorrador. El hombre prehistórico tenía que muchas veces caminar kilómetros o correr para cazar su presa, que no comía todos los días. Entonces, nuestro genotipo se fue formando con ese prototipo de hombre que cuando podía comer, a veces comía mucho. Para almacenar. Lo tenía que almacenar de alguna manera y la manera de almacenarlo era como grasa, para almacenar para las épocas de hambruna o de escasez de alimentos. El hombre era cazador o recolector en esa época. Eso fue, nuestro genoma se fue formando de esa manera. Pero fue cambiando también la vida y el acceso a los alimentos también fue cambiando. Y hoy estamos ante una abundancia, por decirlo de una manera, o no es tan difícil conseguir los alimentos, y eso hace que ese genotipo que en algún momento fue útil para la persona, ahora le lleva a que su cuerpo sigue, o su genoma sigue haciendo que él intente almacenar para las épocas o los periodos de escasez. Y eso ya hoy no pasa de la misma manera. El periodo de escasez no viene nunca. Claro. Entonces eso sigue almacenando, y ese es una de las teorías que en 1962 fue propuesta. ¿Por qué hoy, ante personas que comen lo mismo, algunos engordan y otros no? Y bueno, y quizás, o sea, esa es una teoría. Por ahí en algunos pacientes se expresa
ese genotipo y a veces en otros no. Y eso puede ser una de las causas, no deja de ser una teoría, no deja de ser una teoría. La parte cultural tiene mucho que ver, la alimentación de cada familia en particular, la forma de preparar los alimentos es muy específica de cada familia y no es en todas las familias iguales, entonces por ahí vos ves familias de pacientes obesos y en eso tiene un montón de factores. No solo es lo que comemos, sino que hay un montón de factores que influyen. También se ven en algunas familias que el papá o la mamá tiene problemas de obesidad y el papá o la mamá no, y hay algunos de los hijos que son obesos y otros que son flacos, pero digamos normales, digamos. Y eso pareciera que si vienen de la misma familia y comieron siempre igual o fueron alimentados siempre igual, o deberían ser todos flacos o deberían ser todos eso obesos. te da la pauta que no es solamente ambiental, que no es, la causa no es solamente la alimentación, sino que hay una cuestión hereditaria, genética, que no se puede modificar alimentariamente. Es una mezcla, es multifactorial. Como muchas enfermedades. El tema de la obesidad infantil es preocupante. El tema de la obesidad infantil, hoy en día, hay un estudio que sí hizo el Ministerio de Salud hace poquito tiempo en el conurbano bonaerense, se estudiaron todos los niños que concurren a la escuela y se vio que 1 de cada 3 chicos tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Sumamente importante. 33%. Se sabe que todos esos chicos que tienen obesidad en la infancia van a ser adultos obesos, van a tener seguramente relacionado a todas las consecuencias que decía Pablo antes, diabetes, hipertensión, van a tener enfermedad cardiovascular, se van a morir más jóvenes. Entonces el tema de la obesidad infantil es un tema para tenerlo en cuenta y para darle cierta importancia. Sí, es cierto lo que acaba de decir. Yo recuerdo como cardiólogo también haber estudiado que el paciente obeso de joven, adolescente, tiene más probabilidades de ser obeso en el adulto, y no solamente eso, sino que los factores de riesgo asociados a la obesidad, como la dislipemia o la hipertensión, que pueden aparecer tempranamente en la adolescencia, sufren el fenómeno de tracking, lo trasladan a la vida adulta. O sea que quien empieza con su problema de obesidad, pero también de dislipemia o ya con problemas de diabetes asociados a la obesidad, lo traccionan directamente a la edad adulta. Lo que contribuye esto, y esto que está asociado a lo que yo hago, es que la obesidad, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y la diabetes están fuertemente asociadas a la enfermedad aterosclerótica, que es la que nos termina matando, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular. Está la hipótesis de Baker que habla de los problemas de la desnutrición intraútero, del bajo peso al nacer, y eso se estudió en los niños. Sí, interesante, ¿no? Claro, estos niños que nacen con ciertos déficits en su crecimiento intrauterino o que nacen de bajo peso al nacer, se asocian, son luego adultos obesos. Y eso, bueno, también tiene sus connotaciones importantes en el tema de la prevención, en el tema de la obesidad en la pobreza, ¿sí? Y yo creo que se relaciona más en ese tema, porque antes la obesidad era de los países desarrollados, de los países ricos, los obesos eran personas ricas. Hoy en día vemos las dos cosas, que son dos pacientes distintos en general, ¿sí? Generalmente los pacientes con obesidad, con bajos recursos, son pacientes que tienen déficit de otros nutrientes, generalmente tienen déficit en la talla, son más cortitos, porque han tenido problemas de crecimiento en la infancia. O un bajo peso en la infancia que le alteró la talla. Claro, eso por eso son desnutridos crónicos, pero son obesos desnutridos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Bueno, yo lo entiendo, no sé si... Sí, o sea, son pacientes con malnutridos, con exceso de peso. Cuando vamos a ver su composición corporal, tienen mayor tejido adiposo, tienen un peso por encima de su peso saludable, pero si vamos a ver los déficits de micronutrientes, la talla que le correspondería para su edad, están por debajo de lo esperado. Entonces, generalmente son pacientes que comen, a lo mejor saben qué es lo que tienen que comer, pero no tienen acceso a alimentos saludables. Y inevitablemente los hidratos de carbono terminan siendo el alimento más accesible o más económico muchas veces. Hacer algo con harina o arroz termina siendo por ahí más económico que comprar carne o poder comprar distintos tipos de vegetales. Mate cocido con pan.
Sí. Entonces, claro. Y la otra es las gaseosas, también el no saber utilizar los recursos, eso depende de nosotros en el tema de educación. También el consumo de las gaseosas, son alimentos con alta fuente de una densidad calórica energética importante y que no aportan ningún otro nutriente, y es muy común ver el consumo de gaseosas, de productos de panadería, a lo mejor ahorrar esos recursos para comprar alimentos más saludables. Eso de llamadas calorías vacías. Vacías, así es, sí. Hay una tabla, hay unas estadísticas que se cree que de 2 padres flacos o con un peso adecuado, hay un 7 a un 14% de posibilidades que le salga un hijo obeso. Cuando hay un padre obeso y el otro con un peso adecuado, eso ya aumenta un 40%. Y cuando los 2 padres son obesos, las posibilidades de que ese niño sea un niño obeso es de un 80%. ¿Y esa estadística está relacionada al resultado o tiene que ver con la herencia? Y yo creo que las dos se mezclan, herencia y ambiente. Claro. Y lo más probable, si vas a ver los animales de esa familia, también van a ser obesos, que comen los restos de la comida, también habitualmente son... Qué gracioso. Y sí, eso y es no así, sí. Porque es ambiental, eso es nuestros hijos comen los que comemos nosotros, nuestros hijos se mueven si nosotros hacemos actividad física. Ese otro tema importante. Sí. Y la mascota también. Y la mascota también. Y porque terminan el resto, las sobras. Quizás no sí. alimento específico para perros, sino lo que sobra de la comida familiar. Eso no lo sabía, la verdad que... Entonces terminan teniendo también mascotas obesas. También, el tema de la actividad física es otra cosa importante. Sí, que vamos a hablar cuando hablemos un poco del tratamiento específico de la obesidad. Le iba a preguntar también, uno ve que sobre todo en los hombres y también en la mujer, para que se entienda lo que quiero decir, por ejemplo, ves un paciente, un hombre caminando por la calle que tiene piernas flacas, brazos flacos y una panza que la lleva a la panza y después viene el paciente, ¿no? O que ve una mujer que a lo mejor no tiene tanta panza, pero tiene mucho en las caderas, mucho en la cadera y en la cola. ¿Qué es esto? Bueno, eso es un dato importante para nosotros. Una vez que hacemos el diagnóstico de si un paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, el siguiente paso es determinar qué tipo de obesidad tiene. Y esto es lo que decís vos, va relacionado a eso. Hay 2 tipos de obesidad. 2 tipos importantes en cuanto a la circunferencia de cintura. Una vez que nosotros lo pesamos, lo medimos, el siguiente paso es medirle la circunferencia de la cintura. Eso es una medida que se toma con 1 centímetro común y lo medimos a la altura del ombligo, o en realidad las pautas dicen entre la última costilla y la cadera, el punto medio. Como norma general, cuando uno tiene una circunferencia de cintura mayor de 100, hay más probabilidad de que uno tenga alguna enfermedad cardiovascular, se asocia a riesgo cardiovascular. Cuando pasa esto, que uno tiene una circunferencia de cintura mayor de la esperada, es la obesidad llamada tipo androide, que es la obesidad típica de los hombres, la panza de los hombres. Ese tipo de obesidad se asocia a mayor riesgo cardiovascular, a mayores enfermedades de tipo a hipertensión, a diabetes, porque ese tipo de obesidad se asocia a grasa intraabdominal, ¿sí? En cambio, la otra obesidad, que es la ginecoide, que es la obesidad que bien decís de las caderas, es la obesidad de las colas, que es más frecuente en la mujer. Este es un tipo de obesidad que es más un problema estético habitualmente, es un problema que no se asocia a otras enfermedades cardiovasculares, pero sí a mucho problema de estético. Es una obesidad que es más difícil de tratarla, es más difícil bajar de peso, pero con menos riesgo. Con menos riesgo, ¿sí? Qué interesante eso. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de la audiencia. Yo soy Lara, soy paciente del doctor Vega, en el cual yo tenía muchos problemas de obesidad. Él, con su gran cariño, con su gran amor hacia su profesión, durante tantos años que me viene atendiendo, realmente estoy bajando muchísimo de peso y estoy muy agradecida de él, de la paciencia que nos tuvo y la toma de conciencia que tenemos que hacer nosotros para bajar de peso, para que esa grasa deje de formar en nosotros un gran fracaso a la vida realmente. Bueno, más que una pregunta, era un comentario muy importante, creo, para vos, Pablo. Seguro. Así que bueno, felicitaciones. Acá tengo una pregunta que les voy a trasladar. La pregunta es buena porque dice, ¿cómo se lee actualmente una persona
con 29 de índice de masa corporal, pero con todos los parámetros de laboratorio normales. 46 años, colesterol de 1,5, índice de 150, absolutamente normal. Triglicéridos de 0,80 de 80, absolutamente normal. Glucosa, dice insulina normal, es decir, que tiene glucemia e insulinemia normal. Además de tiroides normales, ácido úrico, etc. ¿Cómo se lee?, pregunta la paciente. Y eso, o sea, si nos guiamos por el índice de masa corporal, estamos hablando de una paciente que es una paciente con sobrepeso, pero quizás lo que no tiene son factores de riesgo. Asociados. No tiene factores de riesgo asociados para sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, en esa paciente no es que sea simplemente una cuestión de estética, pero no es que no nos preocupe, simplemente que al no tener otros factores agregados, disminuye los riesgos para ella. Tener todo el laboratorio normal, si no es hipertensa, no es hipotiroidea, no es diabética, no es dislipémica, bueno, tiene como factor de riesgo la obesidad. Sobrepeso tiene 29. 29, sobrepeso, mejor dicho. En el borde. Si le suma que tiene una buena actividad física, eso va mejorando, o al menos va a mejorar su calidad de vida. El consejo yo creo que sería llevarlo a un peso saludable. Lo mismo hacer tratar la consejería de llevar una dieta saludable, hacerle consejería, estimular la actividad física, y lo ideal sería llevarla a su peso saludable, llevarle un índice de masa corporal más bajito. La pregunta es, ¿qué chance tiene esta paciente en la próxima década de permanecer con el laboratorio normal? Bueno, esa es una buena pregunta. Con los años, además, va disminuyendo el gasto metabólico basal de todos nosotros, más aún en las mujeres. Explícanos un poco qué quiere decir. El gasto metabólico es el gasto que tiene nuestro organismo para respirar, para vivir, para hacer todos los metabolismos, para digerir, para respirar, para que circule la sangre. Es un gasto que lo tenemos todos, hombres y mujeres, solo para vivir. ¿Qué pasa? Este gasto depende de varias cosas, pero fundamentalmente de la composición corporal. Los que tienen mayor músculo, mayor masa muscular en su composición corporal, tienen mayor gasto. Las mujeres habitualmente tenemos más grasa que los hombres, tenemos mayor porcentaje en nuestra composición de grasa, y la grasa es metabólicamente menos activa. Entonces, ¿qué pasa con nosotras con los años? Vamos aumentando la composición de grasa, va aumentando nuestra proporción de grasa, entonces nuestro metabolismo va disminuyendo. Entonces, con los años vamos subiendo de peso. Entonces es muy probable que con los años vayamos llegando siempre a un peso más alto del esperado para nuestra edad. Entonces hay mucha probabilidad a lo mejor que esta paciente siga subiendo de peso, que estos factores que hoy en día, estos factores del laboratorio que hoy en día están normales, se puedan ir alterando. Una cosa que es común que nosotros le digamos a los pacientes es que se presentan como este caso, que solamente son obesos, y no tienen ninguna otra cosa, el problema se le va a plantear en el futuro, porque existen altísimas probabilidades de que tengan problemas con su glucemia, que terminen siendo diabéticos y que seguramente van a ser hipertensos, ¿no? Seguro. Generalmente se empiezan asociando con una insulinoresistencia, y muchas veces, si encima tiene la mala suerte de tener factores de haber tenido sus padres diabéticos, sus padres hipertensos, que es muy probable que si sigue con sobrepeso o pase a tener luego una obesidad, que con el tiempo comience a alterar sus glucemias y a terminar con una diabetes, con una hipertensión. Entonces lo importante sería que ahora que no está tan lejos de su peso adecuado, tratar de tomar las medidas necesarias para que vuelva a un peso más adecuado. Perfecto. Bueno, nos están pidiendo nuevamente un corte. Antes de ello, saludos al doctor Vega de parte de la familia Roldán. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Del ámbito político, educativo, social, deportivo y otros aspectos aquí en Entre Nosotros, segunda edición, de lunes a viernes a las 20. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades.
Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444. Viernes 19, llega a Bomberos de San Francisco, el show de Lisandro Márquez. Por primera vez como solista, en Bomberos de San Francisco, toda la noche en vivo. Saca tu anticipada en Maxi Kiosco El Búnker, Disquería El Milenio y Kiosco El Búnker. Y el viernes desde las 19 horas en la boletería de Bomberos. Curioto Fotografía, el mejor regalo para papá. Cámaras digitales, celulares, tablet. Lleva todo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Argencard, Cabal, Diners, Mastercard, tarjeta naranja, Visa. Con Curioto Fotografía es hora de sonreír. 25 de mayo 2035 y búscanos en Facebook. Tal vez muchos ya lo olvidaron, pero yo no. Cuando Juan dejó el gobierno, el 70% de los cordobeses de capital y de interior aprobaban su trabajo. ¿Y eso le asegura ser el próximo gobernador? Para nada. Como candidato, le da más responsabilidad y más compromiso. Lo obliga a ser más confiable y más seguro. Cuando me ofreció integrar la fórmula, me dijo: Martín, quiero que trabajemos juntos, porque esta tierra, más que nuestra provincia, es nuestra patria. Y después agregó: ¿y sabés qué? Los próximos años van a ser muy buenos para la Argentina, pero todavía mucho mejores para Córdoba. Ahí nomás le respondí: vamos Juan, llevemos a Córdoba a un lugar más alto que el que alcanzamos con vos y con José Manuel. Gracias a Dios, no estoy solo. Me acompaña un equipo renovado que se quiere comer la cancha. Y en Martín Yarlora, que es una gran persona. Tengo un compañero de fórmula joven, talentoso, exitoso, que ya mostró en San Francisco que sabe gestionar. Quiero ser gobernador otra vez, para llevar a Córdoba más y más alto. Y no tengo duda, pero ninguna duda, que lo vamos a lograr. Comienza el mes de junio, seguramente un mes con mucha actividad en el ámbito político. Si es información, va a pasar por aquí, por Entre Nosotros, a las 12:30 en la primera edición. Kevinston tiene un regalo especial para papá, porque papá es especial y se merece un regalo diferente. Kevinston, 25 de mayo de 1984, San Francisco. Feliz día, pa. Bueno, continuamos charlando sobre nutrición y obesidad. Ya nos hemos explayado bastante sobre el problema y la importancia de la obesidad, de los factores de riesgo asociados y cuáles son las enfermedades asociadas a la obesidad. Vamos a hablar un poco de tratamiento, si les parece. ¿Cómo abordan ustedes el tratamiento general de un paciente obeso? El tratamiento, bueno, tratamos siempre de que sea por lo menos las pautas y las guías, y en todo trata de hacerlo desde una forma interdisciplinaria, hacerlo en equipo, es lo que la evidencia marca de que funciona, por lo menos un poquito mejor que el tratamiento que pueda hacer uno individual desde el consultorio. El tratamiento, bueno, como decíamos, es desde distintas disciplinas. Lo primero que hacemos nosotros es tener una entrevista como personal con el paciente para que ese tratamiento sea adecuado a él en sus medidas económicas, en sus gustos, en sus posibilidades de la adherencia, en las citas. Es como que tiene que ser bastante adecuado el paciente.
Hay varios puntos en el tratamiento, que el primero es el dietoterapéutico, es el hablar de esa palabra fea que es la dieta. Uno trata de modificarlo y adornarlo un poquito hablando de un plan de alimentación, que este plan de alimentación tiene que ser realmente adecuado al paciente, a sus gustos, a sus cuestiones económicas, a sus posibilidades de adquirir los alimentos, a sus cuestiones familiares, a sus cuestiones laborales. Tiene que ser realmente adecuado a él. Cuando nosotros hacemos un plan de alimentación para un paciente con sobrepeso o obesidad, lo primero que tenemos que hacer es restringir calorías. Las formas de restringirla es, primero, determinar qué cantidad de calorías le vamos a dar a ese paciente, o preguntarle qué es lo habitual que come, y de esa manera calcular las calorías y restarle calorías a su dieta. Una dieta para bajar de peso es baja en grasas habitualmente, tratar de sacar las grasas saturadas, que son las grasas que están en las carnes, que están en los lácteos enteros, que están en la piel del pollo. Eso es una forma de reducir calorías. Tratamos de reducir hidratos de carbono de los complejos, tratamos de reducir los hidratos de carbono simples y usar hidratos de carbono complejos. Esto es reducir azúcar, reducir gaseosa, tratar de reducir el consumo de productos de panadería. Tratar de incentivar el consumo de frutas y de verduras, usar cereales, tratar de usar cereales integrales, usar legumbres. Son cositas que vamos modificando en la dieta para tratar de que la dieta sea baja en grasas y baja en calorías. El tratamiento va a estar basado en... La obesidad va a ser un desbalance entre los ingresos y los egresos. Nosotros acá lo que tenemos que tratar de hacer es restarle ingresos a la dieta habitual del paciente, restarle ingresos, restarle calorías. Pero tratar también de que a su consumo basal, que era lo que hablábamos hace un rato, la actividad física. O sea, yo le tengo que restar ingresos y le tengo que aumentar los egresos de calorías, el gasto de calorías. Y la única manera de aumentarlo es con el ejercicio. Si yo logro que ese paciente tenga una dieta de 1.800 calorías, por ejemplo, y logro que él gaste 2.400 todos los días, voy a tener un balance negativo. Y eso es lo que va a hacer que ese paciente pueda descender. Hay que hacer mucho hincapié en mejorar los hábitos, porque lo que estamos teniendo es malos hábitos. Estamos teniendo muchas comidas hipercalóricas. A lo mejor la persona come 2 veces al día, pero cada vez que come, si come una hamburguesa con papas fritas y una gaseosa, incorporó a lo mejor 1.000 calorías o 1.200 calorías en una comida. Nosotros tenemos que tratar de modificar que haga 6 comidas, pero de pequeñas cantidades de calorías. Trata de modificar eso. Y son hábitos. Son hábitos, esto del fraccionamiento, de realizar las comidas que corresponden, hacer las 4 comidas, hacer las colaciones, forman parte de los hábitos. Esto que decía Pablo antes de la hipótesis del genotipo ahorrador, también se produce en lo cotidiano. Esto de que es muy común que la gente no desayune, pasa todo el día, llega a su casa, almuerza, pasa todo el día sin comer, llega y cena. Todas esas horas sin ingesta de alimentos serían el correlato de las épocas de hambruna, de escasez de alimentos. El organismo también se acostumbra a esas horas sin ingesta, entonces como ya previamente lo conoce, ahorra como grasa, ¿sí? Entonces también esto en lo cotidiano se ve. Entonces por eso es lo de hacer el fraccionamiento, hacer sus comidas. Cada comida se metaboliza y se gasta en el organismo. El pasar sin horas de comer no ayuda a bajar de peso. Aparte, cada pequeña comida que uno hace es como que pone el organismo a trabajar para digerirla, y eso hace que uno consuma más calorías. Y contribuye al balance que vos decís. Comer menos más calorías y gastamos más calorías. Con respecto a gastar calorías y a comer menos, acá hay una pregunta que dice: ¿es verdad que tomar vino equivale a 1 hora de ejercicio por día? No sé cuánto será de vino, pero pongamos que pregunte un vaso de vino. El metabolismo de 1 gramo de alcohol produce 7 calorías. O sea, el tema es que el alcohol nos va a aportar calorías, pero no nos va a aportar ningún nutriente. También son calorías que vienen sin otro nutriente. Entonces, a esa dieta que tenemos que restarle, le estamos poniendo mucho. Y le estamos, a lo mejor con lo que tomemos de alcohol, vamos a incorporar calorías
que las podríamos haber gastado a esa en relación, comer claro, otra cosa. Una botella de vino de 3/4 de la relación que vos decís tendría 700 calorías. Claro. Te llevas el 30% de la dieta. Claro, entonces, ¿no? Y sin nada de aporte... Sin aporte de nutrientes. De nutrientes. Y encima no te aporta nutrientes. Y por eso entonces los pacientes alcohólicos, viste, son desnutridos. Claro. Que consumen mucho. Y otro problema que yo, en esto del balance, ¿no? El problema que se plantea con la actividad física es que el obeso, como decíamos al principio, se le complica la actividad física. Hay que estar seleccionando el tipo de actividad física para que la misma actividad física no lo dañe, ¿no? Porque vos mandás a un paciente obeso a caminar y le estás probablemente ocasionando un daño articular, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Así individualizado tiene que ser el tratamiento, tanto como en la dieta como en la actividad física. Hay mucho, creo que la mayoría de los pacientes tienen problemas de artrosis que la gimnasia común que nosotros le podemos ofrecer los limita. Lo ideal es la gimnasia en el agua, es cara, es costoso, es difícil de conseguirlo, no lo cubre ningún... Bueno, entonces también tenemos que adaptarnos a eso. Buscar también la actividad física que al paciente le guste, para poder mantenerla en el tiempo. Bueno, pequeño trabajo que tiene usted, pequeño trabajo. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, buscar una actividad que sea económica, que el paciente la pueda hacer a cualquier horario. Pasa así con la caminata, creo que es una actividad física posible, a lo mejor en los pacientes que tienen sobrepeso o una obesidad grado 1, grado 2 que lo pueden realizar. La caminata es una actividad barata que se puede hacer en cualquier horario, a lo mejor no a la noche ahora que tenemos inseguridad, pero se puede hacer en cualquier horario, se puede mantener en el tiempo, buscar a alguien que te acompañe para mantenerse, el compañerismo de mantener las voluntades. Es muy importante el apoyo familiar. Sí, el apoyo familiar, de un compañero que esté pasando por lo mismo. Y mantenerla. Lo ideal sería que la actividad física dure por lo menos media hora. A las 30 minutos la actividad empieza a ser aeróbica y empieza a quemar grasa, si no antes no sirve, 15 minutitos no sirve, tiene que ser mantenido por lo menos 30 minutos, 45 minutos hasta llegar a una hora. Lo ideal sería que sea varias veces a la semana, 4 o 5 veces a la semana, lo ideal sería que sea todos los días, comemos todos los días, deberíamos gastar todos los días. Pero bueno, uno entiende, estamos en una cuestión, trabajamos, es difícil manejar los horarios. Ayer cuando hablabas de individualizarlo, vos le decís, bueno, usted tiene que comer tanto, y el paciente dice, ¿y yo soy viajante o yo manejo un camión? Y es un desafío, es todo un problema, ¿no? O pasa su almuerzo en su trabajo. Claro, pasa el almuerzo. Y bueno, pasa mucho, nosotros tenemos muchos de nuestros pacientes son docentes que pasan muchas horas de una escuela, se van a la otra y es difícil. Y la vianda que pueden llevar... Tiene que ser algo que no necesite heladera, o sea que entonces a veces se complica por el trabajo también. Y cuando agotamos todas estas vías y el paciente realmente está cumpliendo con esta, o trata de cumplir, y ¿hay algún tipo de asistencia farmacológica para esto o no existe? Hay fármacos. Ha habido muchos fármacos desde que la obesidad se ha considerado ya una enfermedad, porque quizás antes se hablaba mucho de la cuestión estética, de un paciente obeso, un paciente gordo, y no se le daba el trato como una enfermedad en sí. Desde que estamos hablando de una enfermedad, la industria farmacéutica ha ido sacando varias drogas. Muchas de ellas fueron luego puestas en el mercado y después de un tiempo fueron sacadas, porque traían problemas, algunas traían... Una de las últimas fue sibutramina, que era una droga muy usada, y que terminó saliendo del mercado en el 2011, 2012 creo, porque traía problemas de vista cardiovascular, y eso quizás entre todas las reacciones adversas que hubo varias quizás muertes asociadas en el mundo, estoy hablando, acá en la Argentina, en el mundo, entonces fue una droga que fue sacada del mercado. Inicialmente, hace muchísimos años, estaban las anfetaminas, que también estuvieron aprobadas en cierto momento. Después generaban cierta adicción, trastornos cardiovasculares y también se sacaron del mercado. Entonces, pero cuando en algún momento fueron aprobadas, incluso por FDA, en Estados Unidos, que es un organismo que autoriza las drogas, fueron aprobadas. Pero al ver todas las reacciones adversas, quizás salían demasiado rápido al mercado. Claro. Eran poco estudiadas, o sea, por decirlo de una manera. Y al ver las reacciones adversas que tenían, se fueron sacando. Hoy en día, una de las únicas drogas que tenemos que está aprobada y sigue siendo utilizada es el Orlistat.
que es una droga que lo que hace es disminuir la acción. Para explicarlo de una manera sencilla, disminuye la absorción de grasas en el intestino. Entonces genera que ese paciente elimine más grasas por materia fecal y eso trae aparejado, pero el descenso se ha demostrado que el descenso de peso que logra tomando un año el Orlistat sigue siendo más útil la dietoterapia, baja más la dietoterapia que el Orlistat en sí. Acompaña, puede ayudar y tiene indicaciones también precisas. Pero de por sí solo no logra nada. Si el paciente no logra nada. Siempre, es como que va acompañado de todos los pasitos que dijimos antes: dieta, actividad física, psicoterapia, que no hablamos nada, y el fármaco. Sí o sí, la dieta y la actividad física tienen que estar en la base, es la base del tratamiento, siempre. Sí. El programa anterior hice un comentario de este tipo y vuelvo a hacerlo, ¿no? Cualquier tema que tratemos en este programa, siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? De los hábitos, de la alimentación y de los hábitos. Como que es probablemente la base de todas nuestras patologías, ¿no? Sí. Yo creo porque es un tema educacional también, y a lo mejor la prevención pasa por ahí, por la educación en la familia, por la educación en las escuelas. Creo que la prevención, la herramienta sería educacional. Si pudiéramos nosotros educar a nuestros niños en la escuela, hubiera más temas de salud, o sea, es un problema de salud pública, la herramienta es otra, no es que nosotros dos nos pongamos a hacer consultorio. Los médicos solos no hacemos nada, me parece que es un tema más grande, es un problema grande el de la obesidad, que nosotros, médico, nutricional y psicoterapéutico, me parece que estamos limitados. Me parece que el tema es prevención de la tarea educativa. También pienso lo mismo. Bueno, chicos, se nos ha terminado el programa, me están pidiendo que cerremos. Tengo un último saludo para buenas noches. Saludos al doctor Vega, otra vez doctor, por su muy buena atención, su paciente Estela Godoy. Así que bueno, doctores, les agradezco mucho, han sido para mí muy ilustrativos, espero les haya servido a todos ustedes y nos encontraremos el jueves que viene. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Chicos. Gracias a vos.